Europa, pues lo vamos a analizar. Jaume Puig, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y lo primero, en su momento se habló y mucho, aquí en España lo comentamos, de ese éxito de Wall Street, de ese atractivo que existía en el mercado norteamericano para salir a cotizar, con ese ejemplo que ponía sobre la mesa de Ferrovial, pero parece que ahora también es Nueva York quien gana peso. No solo con respecto a una plaza como la de Madrid, que es verdad que es un mercado de capitales no de los más desarrollados de toda Europa, sino con ese gran emblema que pudiera ser la Bolsa de Londres. Sí, bueno, vamos por partes. Es decir, es evidente que la bolsa americana ha subido fuerte en estos años pasados y las empresas saben, y cuando nosotros nos reunimos con empresas cotizadas de todo el mundo, saben que muchas empresas del mundo, si en lugar de estar cotizando en su mercado original, estuvieran cotizando en Estados Unidos, probablemente sus empresas se pagarían más caras, ¿no? Hay un diferencial de múltiplos, la bolsa americana es más cara. Por ejemplo, que tengamos una idea, pues el Standard & Poor's puede estar cotizando un PER de 25 y la bolsa inglesa un PER de 11 y la bolsa europea un PER de 13. Entonces, lo que es evidente es que esto tiene una explicación, una parte en la composición sectorial distinta que tienen las bolsas, pero es evidente que hay una parte que hay muchos casos de que analizamos empresa a empresa cotizada en Estados Unidos y cotizada fuera de Estados Unidos en la misma, digamos, misma empresa, misma tipología, etcétera, etcétera, y se paga más caro en Estados Unidos que fuera, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Cuando un mercado, digamos, como es el americano, que ha ido muy bien en todos estos últimos años, ¿de acuerdo? Paga más caro, las empresas, muchas de ellas están preocupadas por lo que es la floración de valor y hemos visto cómo las empresas hacen muchas cosas para que aflore el valor, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo recompran acciones, hemos visto cómo a lo mejor dividen su negocio cotizado en varios para que el negocio sea más obvio. Entonces, dentro de toda esta política o preocupación de las empresas para generación de valor o creación de valor de cara al accionista, es decir, que el accionista lo vea, una parte que está en la consideración de muchas empresas es irse a cotizar a la bolsa que cotiza más cara, ¿vale? Entonces, esto, yo diría, por una parte, puedo entender a los equipos directivos que hacen esto, ¿de acuerdo? Puedo entenderlo, porque hay muchos equipos directivos preocupados porque su capitalización bursátil no refleja un correcto valor. Pero lo que les diría es que cuidado porque las bolsas que en el mundo cada vez son más caras y que tienen más peso en las bolsas mundiales, etcétera, etcétera, van cambiando, ¿de acuerdo? Cuando Japón estaba en su apogeo, Japón, estamos hablando de finales de los 80, llegó a ser más del 40% de las bolsas de la capitalización de las bolsas mundiales y pasó a Estados Unidos, incluso se puso de moda. Y ahora hay que vigilar y quizás la gente debería pensar si Estados Unidos puede seguir teniendo un peso que casi es el 2/3 partes de la capitalización bursátil del mundo, ¿no? Con lo cual, yo aquí quería distinguir que puedo comprender el por qué las empresas pueden estar haciendo esto, o algunas empresas, pero yo les pondría en perspectiva porque las cosas cambian muy rápido y la parte del mundo que ha ido mejor nunca es siempre la misma sostenida en el tiempo y puede cambiar, con lo cual las empresas también tienen que demostrar un cierto aplomo por el hecho de no ir siempre detrás de la bolsa que ha subido más, ¿no? Es esto atractivo que le ven a las bolsas, a los mercados. Ya me hablabas de lo caro que es cotizar, porque tampoco es una cosa barata. Hace unos programas lo llegamos a analizar aquí en el cierre de Wall Street, pero me quiero parar en, a pesar de por qué Estados Unidos está creciendo, qué es lo que está llevando a Londres a perder el favor de grandes compañías. Shell ahora mismo es la empresa de mayor capitalización que existe en el mercado británico, ha dicho que está infravalorada, que una de las causas puede ser cotizar en Londres. Y luego tenemos ese caso de ARM, la diseñadora de microchips, que siendo una compañía nacida en territorio inglés, se fue a Nueva York. Sí, pero es por este mismo efecto que comentábamos, ¿no? Shell, que antes tenía el doble listing en Holanda Sí. y en Londres, o la propia ARM, nosotros teníamos acciones de ARM cuando cotizada y nos fue opada por SoftBank hace muchos años, ahora ha vuelto a cotizar. ¿Qué se dan cuenta estas compañías? Pues lo que se dan cuenta es que de estar cotizando en Londres, la misma compañía, misma actividad, o de estar cotizando en Estados Unidos, muy probablemente sus acciones cotizarían más caras en Estados
Estados Unidos que en Inglaterra. Y el tema es lo que comentábamos antes de la floración de valor. O sea, estas compañías se comparan con empresas americanas de la misma actividad, ven que la capitalización bursátil de estas americanas es muy superior, están convencidas de que el inversor americano está más dispuesto a pagar más por el tipo de empresas, y todas estas, las que comentaba Shell o ARM, son empresas que sencillamente su preocupación es que creen que valen mucho más, se comparan con los múltiplos pagados en Estados Unidos de la misma actividad, y con lo cual ellos se encuentran que están bajos. Entonces, forma parte de esta política de afloración de valor, que hay otras prácticas y una es esa, ¿no? Y sin duda esta es la principal motivación para hacer este cambio, no hay otra. Por ejemplo, hay un caso paradigmático, ¿de acuerdo? Samsonite, ¿de acuerdo? La empresa de maletas, más que centenaria, que es una empresa americana. Esta es una empresa americana que cuando China estaba muy de moda, recordemos que China ha tenido unos años muy de moda, Samsonite, siendo americana, se fue a cotizar a Hong Kong, ¿de acuerdo? Y no cotiza en Estados Unidos. Y esto lo hizo porque estaba convencida del inversor asiático, el lujo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues Samsonite, después de haber estado cotizando, creo que desde 2011, en Hong Kong, ahora que las tornas son al revés, que el inversor paga muy poco por empresas chinas y paga mucho por empresas americanas, Samsonite anunció hace nada, un par o tres de meses, de que iba a cotizar en Estados Unidos, y solo el anuncio de que iba a cambiar Hong Kong por Estados Unidos hizo que la acción de Samsonite se revalorizara fuertemente, ¿no? Entonces, todas las compañías muy preocupadas por su cotización y por su capitalización bursátil, que están viendo este fenómeno, bueno, pues muchas de ellas se lo plantean, ¿no? Pues con estas claves nos quedamos, habiendo entendido ya el porqué de las compañías que miran a Wall Street y el por qué no deberíamos fijarnos tanto en las compañías americanas para entrar a cotizar en el mercado. Jaume, ha sido un placer, muy buena noche. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.